de Romanos 12. Sigo paro. Mira lo que dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, pues no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Es un problema, porque la gente quiere tener un alto concepto más allá. Y a veces yo veo personas que sí tienen la unción, pero la venden como que es la única unción. Que sí son apóstoles, pero se venden como que son los únicos. Y en sus palabras tú solo oyes: yo soy el apóstol, el único apóstol. No, apóstol, no eres el único. En África hay apóstoles, en China hay apóstoles, en Japón hay apóstoles, en México hay apóstoles. Yo soy el único ungido. Cuando tú oyes la palabra de alguien que dice Pablo, Elías y yo y Jesús, no lo oiga más. No puede ser que el don de Dios solo esté contigo. Y este fue uno de los pecados más horrendos del diablo. Cayó por orgullo. Seré semejante al Altísimo. Subiré mi trono al lado del monte de Dios allí. A mí me alabarán. Satanás anda con un afán de que lo adoren para sentirse Dios. No tenga un alto concepto más allá del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús, todos miembros los unos de los otros. Hay personas que su orgullo no le dejan ver el don que tú tienes para edificarlo a ellos. Al ver que tú tienes un don que puede edificarlo a ellos, ellos tratan de ignorarlos. Si hay algo que yo he aprendido toda mi vida, es que Dios no comparte tiempo ni espacio con gente llena de ego. Dios camina con humilde. Y me ha tocado lidiar, y no se cree, he luchado con el orgullo también. Pero me ha tocado lidiar con gente súper orgullosa. Súper orgullosa con menos que uno. ¿Sabían ustedes que hay pobres más orgullosos que algunos ricos? Eso me lo contaba Ivonne siempre que íbamos allá. De un pastor. Su esposa siempre se sentaba adelante. Y vino un evangelista a la iglesia. El evangelista se sentó adelante en el carro. Y el pastor le dijo: varón, siéntese atrás, que mi esposa se sienta aquí. No, yo soy el hombre de Dios. Le digo: tú puedes ser el hombre de Dios, pero yo mi esposa, para atrás. Hay personas que el orgullo le ha bloqueado el fluir. El leviatán se lo está comiendo. El rey de la soberbia y del orgullo, el leviatán, le dice Job. El leviatán le está comiendo el ministerio y el fluir del Espíritu Santo. Ellos no pueden creer que la voz de Dios puede venir a través de un burro. No, tiene que ser a través de sus superamericanos y sus superapóstoles. Pastores, también hay gente que oran y ayunan por los montes, a quien Dios puede confiarle su voz. El apóstol Pablo, déjame terminar aquí ya. El apóstol Pablo para mí fue un rey en Dios. Era tan justo, tan santo y tan puro, más que Pedro, y más recto que Pedro. Cuando tú lees Gálatas, él tuvo que corregir a Pedro, y él dice porque era digno de condenación. Porque Pedro comía con los que no se habían circuncidado, y cuando venían los circuncidados se apartaba, él y su grupito se apartaban de que a comer con los circuncidados, y Pablo mirándolo. Ese Pablo no esperó ni un segundo delante. Todo el mundo dijo: eres digno de reprensión.
Porque hipócritamente tú actúas con tu grupito. Oye a Pedro. Pero Pedro fue tan humilde que no se defendió. Digo, es verdad. Pues si había defendido, Pablo lo escribe ahí. Se quedó callado. Digo, tiene razón. Pedro era humilde. Tuvo un problema de miedo porque le daba miedo que lo... No, que... Tú quieres que aquello, que sean Dios mío. Pero Pedro recibió la corrección. Se quedó callado y digo, es verdad. Pero Pablo no se la dejó pasar. Y Pablo dice ahí, porque Dios no tiene acepción de personas. Y él dice, ahora ni varón, ni hembra, ni judío, ni griego, ni gentiles, somos uno en Cristo Jesús. Para que la gracia de Cristo abunde en nosotros. Pablo no era fácil, hermano. Pero era un maestro que Pedro terminó diciendo, Pablo es tan profundo que hay cosas que él habla que yo no lo entiendo. Pero lo corrigió y Pedro aceptó la corrección. Eso es humildad. Eso es humildad. Mire, ¿cómo es la persona llena de ego? Si las cosas salen mal, mi tendencia natural es dar razones o incluso culpar a otro. El orgulloso así. Cuando las cosas salen mal en el grupo, ellos culpan a otro. Pero si las cosas salen bien, disfruto asumiendo el mérito y puedo olvidarme de celebrar con el equipo y con la familia. Cuando las cosas salen mal, dicen, no, yo no tengo que ver con eso. Cuando sale bien, dicen, fui yo. Sigo paro. ¿Qué es humildad? Rápido. Humildad es tener una opinión sana de nosotros mismos. Humildad es tener una opinión sana, ni más ni menos. Una opinión sana de nosotros mismos y de otros y de Dios. Alguien diga aleluya. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad me permite descansar en los méritos de Dios y no en los míos. La humildad me permite esperar que Dios actúe y no actúo yo por mi fuerza. La próxima vez que alguien crezca al lado tuyo, ten la humildad de celebrar con él y de acercarte para que te ayude y te enseñe. Te enseñe. Yo conozco hombres del Señor que hoy están ya en la unción. Es que la gente hay que probarle el corazón. Y como hablábamos el domingo en Mara, cuando Dios te lleva a beber aguas amargas, es para revelarte dos corazones, el tuyo y el de él. Hay personas que solo hay que echarle un poquito de dólares para que tú sepas quiénes son. Solo hay que darle un poco de poder, de posición, para que tú veas como el pavo real. Pero se le olvida que tienen la pata fea, porque el pavo real, la pluma la tiene bonita y las patas las tiene horribles, parecen de bruja. Y alguien dice que se levantan y dicen, pero cuando miran las patas vuelven otra vez a su estado normal. Y a veces hay gente que se le olvida del lodo que Dios los sacó. Se le olvida que no eran nada, que no eran nadie, que Dios fue el que lo hizo persona de poder y de unción. Y viven menospreciando a los pequeñitos. Y ellos que cometieron 70 errores predicando, ahora viven corrigiendo los errores de alguien que está comenzando. Aquí ninguno venimos de nación santa. Y ya voy a terminar. Y voy a terminar porque ustedes no alaban. Yo me voy también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Cuando tú vas a un país de Centroamérica o a mi país y tú vas alardeando que tú tienes dinero, o vas con cadena hasta aquí, oh, yo gano, yo sé lo que tú vas a conseguir, te van a dar un tablazo que cuando despiertes hasta la mano te va a faltar, te van a quitar todo. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. La vanidad no sirve para nada. El orgullo no sirve para nada. El orgulloso es artificial. El humilde es real. Sigo paro. Míreme, Héctor de la Cruz, cuando Dios lo estaba usando con ese poder. ¿Usted fue intérprete? Mira el intérprete de nosotros, Dayana. Ese intérprete tiene mucha experiencia, ¿no? Y yo había oído de Héctor de la Cruz, ¿sabe? Con esa hambre. Yo vivía en República Dominicana, en eso nada más estaba ese tía Ismael. Yo con esa hambre busqué el teléfono, lo busqué hasta que lo encontré. Y lo llamé. Y le comencé a hablar, y me iba metiendo, pero yo lo que quería era saber qué había que hacer. Pues yo miraba como la gente, él le abría la boca y no tenía muela y le subían la muela. Dios mío. Un pastor me contó de una muchacha que le faltaba esto. Era mocha, lo tenía mocha, aquí no tenía la mano, así. El brazo estaba cortado. Y él le oró, eso fue en Washington. Y comenzó a salir la mano y a crearse. El pastor me dice que él se desmayó y cuando despertó ya el culto había terminado. Son testimonios reales. Entonces yo decía, Dios mío, yo tengo que conocer a ese hombre. Y cuando yo lo conocí, comencé a hablar con él. Y le pregunté, ¿cuál es el secreto? Y me dijo, la fe. Le dije, pero en la oración, muchacho, hay gente que ora más que yo no lo uso para nada. La fe. Ya él hablaba así. Y entonces el hombre, yo no sé cómo, el Espíritu Santo lo tomó y me dijo, dice el Señor. Ese tipo era profeta. Ese no inventaba. Ese era profeta. Dice el Señor que vas para México. Yo no conocía a nadie en México. Vas para México y en México te voy a bendecir. Y en México te voy a usar como nunca yo te he usado. Y ese va a ser el inicio de tu ministerio. Me dijo, yo en República Dominicana. Para México yo no conozco a nadie. Pero lo digo el profeta y yo lo creí. A las pocas semanas llegó un pastor del DF. Tú no sé cómo nos relacionamos en el espíritu. Y el hombre fue allá a San Pedro de Macorís. Lo llevamos al monte a orar. Ese mexicano era un loco con la oración. Tenía una iglesia como de 4,000 miembros en el DF. Hombre muy humilde, muy de Dios. Y él dijo, ¿sabe qué? Venga a predicar a mi iglesia. Y así viajé a Estados Unidos y luego, le hago la historia corta, conocí a un señor llamado Julio Medal, que él era de Club Televideo Cristiano. Hablo del 2000, del 99, eran los videos que más se vendían en todo Estados Unidos. Tú los rentabas, ahí estaban todos los predicadores. Y él me conoció, nos conocimos y él quiso grabarme y ya comenzamos a viajar. Él andaba con un grupo, mire, ese de la Cruz, le dijo a un mexicano que era el que me grababa, que no tenía nada, le dijo, tú vas a tener un pasaporte americano. Y yo no puedo contar cómo lo consiguió, pero después me decía, mira pastor, ese hombre profeta, mira, yo no nací aquí, mira mi pasaporte. Yo no le puedo decir cómo fue, pero porque él me lo explicó. Pero son cosas que no se pueden hablar. Yo solo sé que el tipo tenía pasaporte americano. Dios se lo dio de forma sobrenatural. Alguien puede alabar lo que está aquí. Deja a Dios tranquilo, que se mueva como Él quiere. Él es el dueño de la tierra. Sigo paro, siento algo moviéndose aquí hoy. Mire, hermanos, cuando yo estaba en Guatemala, le decía a los guatemaltecos, la primera vez que yo entré aquí, entré ilegal. Y me devolvieron, pero ahora te entré legal. Se morían de la risa. Entonces, fuimos a Carolina del Norte. ¿Tú te acuerdas, Dayana? Cantaba Méndez con nosotros. Y entonces, yo me fui a México y Dayana se fue a Nueva York, donde Jacqueline. ¿Te acuerdas, Jacqueline? Dayana dijo, me voy para donde mi hermana y te espero ayer. Y yo me voy entonces a México. Y nos fuimos a México. Y en esa campaña Dios hizo cosas
que nunca olvidaré. Yo tengo las fotos de gente sin muelas que se le creaban. Las muelas blancas se le ponían de oro. Yo tengo las fotos. Era maravilloso. Pero uno de esos días, en México siempre ha habido mucha hambre por Dios. Es una de las naciones que yo le veo mucha hambre por Dios. Pero Guatemala yo le vi tanta hambre por Dios que yo dije, Dios tiene que traerme a un estadio aquí algún día para dar una campaña abierta para todo el mundo. Yo sé que Dios me va a dar esa oportunidad y nos va a dar la finanza para eso. Mi hermano, la unción comenzó a moverse. La primera noche Dios hizo una clase de señales y milagros que yo me pellizcaba en el hotel a ver si era verdad. Y yo me hacía así, sí, me duele, no estoy durmiendo. Dios hizo cosas maravillosas. Yo me sentía como un Catherine Kuhlman, una de esa gente, porque a veces yo nada más levantaba la mano y decía, el Señor va a hacer cosas, y todos se caían. Yo decía, Dios mío. Entonces uno de los días, el último día, había que correr literalmente para salir de la iglesia. Yo tenía que correr. Hablo de 15 años atrás. Correr. Y tirarme en el carro corriendo. Porque después que un mexicano fue adorador de Guadalupe y ahora conoce a un Dios verdadero, adora más fuerte. Adora más fuerte porque está adorando al verdadero Dios. Hermanos, sea tu nombre glorificado. Se llama Salvador, ese pastor. Sabino se llama. Sabino en el DF. Ojalá que él me escuche y me contacte, pastor, para que venga y me predique. Tal vez él ni siquiera se acordará de mí. Pero bueno, ese día yo le dije a los sugieres, yo armé mi estrategia y le dije a los sugieres, vive Jehová y vive mi alma, que así pues, así fue. Le dije a los sugieres, miren, cuando termine, porque la gente no se le tira uno en la plataforma, yo voy a salir, yo voy a hacer que voy a salir por aquí y me voy a correr por aquí. Y háganme una línea. Amados hermanos, vive Dios. Que así fue. Yo amagué, dije, reciba. Y cuando estaban cayendo con los ojos cerrados, dije, ahora es. Hice así, todo el mundo se movió y me volví. Cuando hice así, me agarró una viejita que estaba en el medio del camino con una silla de rueda paralítica. Vive Jehová, que fue así. Y la mujer, y yo hice así, y ella movía la silla así también. Y me agarró el ruedo de los pantalones. Y me dijo, ore por mí. Le dije, no, pero yo voy a orar por usted, pero yo no la puedo sanar. No importa, Dios tiene que sanarme. Le dije, no, pero yo no la puedo sanar. Dios sí, pero yo no. Sí, pero Él tiene que hacerlo. Él lo va a usar a usted. Haga algo. Digo, no, pero y yo, la gente venía y le puse la mano en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe. Y cuando vi que cerró los ojos, me fui corriendo. Pero me paré en seco cuando ella se fue corriendo atrás de mí. Se paró de la silla de rueda. Oh, gloria a Jesucristo que reina para siempre. Amado hermano, Dios quiere usar a los sencillos, los humildes de corazón. Dios no está esperando que tú seas perfecto. Te lo voy a repetir. Dios no está esperando que seas perfecto para usarte. Dios solo está esperando que estés dispuesto, que te rindas. Lo perfecto lo pone Él. La fuerza la pone Él. La inteligencia Él te va a dar, el mecanismo, el medio Él te va a dotar. A veces el diablo te hace creer que tú tienes que predicar perfecto, ser perfecto para entonces sentir que eres digno de ser usado. Dios no está esperando que tú seas perfecto para que le sirva, porque Él es el único que te puede perfeccionar. ¿Cómo tú te vas a perfeccionar sin Él? Él es el único que te puede perfeccionar. Y todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiaré para que siga llevando más frutos. Si lo limpiaré es porque le limpió cosas, pero aún así Dios estaba trabajando con él.
Les digo esto: ser humilde será el camino para caminar con el Espíritu Santo. Esto te va a ayudar de forma muy tangible. Hay milagros que yo vi en la zona de Urabá, en Colombia, que yo no lo puedo contar. No se pueden contar en el público, no se puede contar esos milagros. No lo puedo contar. No, eso no se pueden contar. Son milagros terribles, raros. El Espíritu Santo es maravilloso. ¿Alguien puede alabar a Dios? El Espíritu Santo es maravilloso y es poderoso. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Ser humilde te va a ayudar no solo en las cosas espirituales, sino en todo tu entorno alrededor. Dile a alguien: tienes que ser como Jesús. Manso. Dile: manso, manso, manso y humilde de corazón. Y entonces hallarás descanso para tu alma. ¿Alguien puede adorar a Dios? Una vez Dios me permitió ir a pueblos de Colombia, que yo ni me acuerdo dónde fue, pero sé que fui a muchos pueblos. Muchos pueblos caminamos, campos lejísimos. Estaba la guerrilla en su buena, cortando cabeza por todos lados. Y nosotros asustados, pero predicando. Nerviosos, pero ayunando y orando todos los días. Ayunando y orando todos los días, predicando y predicando y predicando. Dios hizo cosas terribles en esas regiones. Y me siento contento que en enero voy para Montería. Montería. Rogamos al Espíritu Santo que Él se glorifique a Cristo en esa gran campaña. Dile a alguien: sé humilde, porque te conviene. Porque no rechazará a Dios. ¿Tú sabes cuál fue el problema de Saúl? Nunca se humilló. Nunca. Saúl quería respuesta de Dios. Los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofer, Gilonita, consejero de David, y de su ciudad de Gilot, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Amén. Pueden sentarse. Qué bonito Absalón, ¿eh? ¿Cuánto bendicen a Dios? Saluda a alguien y dile: escucha la palabra de Dios. La historia de Absalón es un poco triste, y la escritura nos habla por qué Absalón tomó esa actitud vengativa, frustrante, que se levantó en contra de su padre. Y la historia comienza porque un hermano de Absalón, hijo de David, violó a una hija de David, su hermana. Y como él no fue corregido ni reprendido por David, o no le castigó, Absalón juró que se iba a vengar de la violación que su hermano le había hecho a su hermana. Esto fue algo horrible que vino como consecuencia del desliz y el pecado que David había cometido con Betsabé. Dios había enjuiciado al rey y le había dicho que la espada no se iba a apartar de su casa, como consecuencia al pecado que él había cometido y que había mandado a matar a alguien en la guerra. Y todo esto nos muestra la consecuencia del pecado. El adulterio que David cometió trajo muchos dolores. Dios le perdonó porque él se arrepintió y se humilló, pero aún así había sembrado pecado. Y esto trajo como consecuencia distorsión en los hijos de David. Y como ya mencioné, uno violó a su propia hermana. Y esto trajo un caos tremendo. Entonces Absalón se levantó
en contra de David su padre. Este joven estaba lleno de resentimiento y venganza. Estaba atado por sentimientos distorsionados y aún trató de matar a su propio padre. Algo que no tiene justificación bajo ninguna circunstancia. Absalón traicionó a David, quitándole temporalmente el trono. Hizo asociación con personas que odiaban a David y dejó que estas personas le alimentaran su odio y su confusión. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Alguien puede alabar a Dios? Y lo que leímos, Absalón usa una estrategia maliciosa, porque él, cuando mató a su hermano, fue castigado por David, fue sacado de Jerusalén y puesto en un pueblo. Pero él, maquinando cómo quitarle el trono a su padre, llamó a Joab, y Joab habló con el rey, y el rey recibió a Absalón otra vez su hijo, lo besó, lo recibió y lo perdonó. Pero Absalón tenía una malicia, y era ganarse el corazón del pueblo para quitarle el trono a David su padre. El problema es que Dios nunca puso a Absalón en la lista de los reyes, pero él sí se puso en la lista él. Y lo que usted acaba de escuchar que leímos dice que él convidó gente grande y pagó para que lo reclamaran o lo proclamaran, como rey. Y cuando él iba entrando, la gente lo exaltaba como un rey legítimo, pero Dios no lo había escogido. Todo eso lo hizo para promoverse a sí mismo, para buscar aprobación entre la gente, para quedar bien con la gente que él quería conquistar. Pero Dios no estaba con él. Sin embargo, él logró convencer personas que ya estaban convencidas de hacerle daño a David. Y uno de ellos era Itofel. Se reunió con él, y este hombre era un buen consejero para David y para muchos. Pero aprovechó la debilidad de Absalón, la ignorancia, la confusión, y tomó dominio de este joven a través de sus consejos para destruir a David. Personas de confianza traicionaron a David, pero a pesar de era una situación difícil. El hijo estaba buscándolo para matarlo, Itofel estaba contra él, mucha gente se levantó contra David. David está huyendo, sentimentalmente se siente abrumado, siente que hay una lucha en su corazón, pero ese no era el fin. A pesar de los momentos oscuros, David nunca perdió la fe en Dios, la confianza en Dios. Él no dejó de adorar a Dios porque le estaba yendo mal. La Biblia dice que en ese transcurso, mientras él va corriendo, él llega al monte de los olivos y subió para adorar a Dios, porque David sabía que no era su fin. Y de eso quiero hablarte. No es tu fin. Tu fin no es tu fin. Tu fin comienza cuando te rindes. Y David, enfrentando traición, enfrentando momentos difíciles, no permitió rendirse ante la circunstancia, el dolor, las dificultades, los obstáculos, las cosas que no comprendía, las cosas que no entendía. David dijo: este no será mi fin. Alguien tiene que alabar a Dios. Y yo vengo a hablarle a alguien: no te rinda ante el dolor, no te rinda ante las dificultades, no te rinda ante los obstáculos, no te rinda ante la traición, no te rinda ante gente malagradecida, porque si te rinde es tu fin, pero si no te rinde, Dios le puede dar inicio a tu vida otra vez. Vamos, alguien tiene que alabar a Dios. Denle el aplauso al Señor.
¿Cuánto bendicen a Dios? El rendirse es el inicio del fin. Vamos, dale la mano a alguien que está al lado tuyo y dile: el rendirse es el inicio del fin. Tu fin comienza cuando te rindes. Tu fin no es cuando perdiste el trabajo. Tu fin no es cuando migración te tocó la puerta. Tu fin es cuando te rindes. David nunca se dio por vencido. Él pudo haber dicho: Dios se alejó de mí, me abandonó, como normalmente decimos cuando estamos en momentos oscuros, cuando las puertas no se abren, cuando parece que ya no hay esperanza. David dijo: no es mi fin, es mi proceso. Y mi proceso no es mi fin, mi proceso me va a llegar a un nuevo nivel. Era un proceso de Dios para restaurar al rey David. Y a veces estamos viviendo un proceso pensando que nuestro final. Voy a leer lo que le escribí. A veces estamos viviendo un proceso y nosotros lo identificamos como nuestro final. Pero es un proceso necesario que nos va a forjar, que nos va a formar, que nos va a quitar cosas que nos sobran, que nos va a arrancar cosas que nos detienen, que nos van a remover cosas que nos estancan, que nos van a quitar cosas que alimentan nuestro ego, nuestro orgullo, que Dios va a remover cosas, alaba lo que está aquí, que nos quitan la sensibilidad espiritual. Y Dios dice: lo voy a meter en un proceso para forjar la mujer y el hombre que yo quiero. Alguien grita aleluya si está aquí. Sigo paro. Dígale a alguien: no te rinda. No te rinda. Jacob tuvo que negarse a la rendición para poder triunfar, para poder abrazar la promesa de Dios, para que se cumpla lo que había recibido en su sueño en Betel. Tuvo que aprender a no darse por vencido y a no rendirse ante el odio, ante el engaño, ante la falsedad de Labán. Él tuvo que reponerse, animarse a sí mismo. No tenía un profeta de cabecera, no tenía un consejero que le ayudara a creer. Sus mujeres ni tampoco tenían una relación profunda con Dios. Pero él era suficiente para levantarse, porque él había experimentado al Dios de Betel, al Dios que conecta el cielo con la tierra. Y a veces tú, como Jacob, estarás rodeado de gente, pero te sentirás solo. Nadie te apoya igual, nadie cree en lo que tú crees. Pero hoy Dios te dice: si tú lo crees, es suficiente para cambiar la historia. Sigo paro. Rendirse es el inicio de tu final. La Biblia habla de Jacob, que trabajó para Labán y fue engañado 10 veces. Le cambió el sueldo más de 10 veces. Pero esto no fue su fin, fue su proceso. Alaba lo que está aquí, donde estaba siendo preparado. ¿Para qué? Para el aprendizaje, para el crecimiento espiritual. Los hijos de Labán y el mismo Labán pensaban que era el fin de Jacob, que Jacob iba a morir siendo un empleado de Labán, que Jacob iba a morir siendo un tipo ignorante. Pero lo que ellos desconocían, que a pesar de que Jacob estaba en un proceso, aunque ellos lo menospreciaban, aunque ellos lo rechazaban, aunque ellos lo ignoraban, sobre Jacob vivía una palabra, y la palabra era que Dios le iba a bendecir. Deja que la gente hable, deja que la gente emita su juicio, deja que la gente dicte tu final. Tú tienes una palabra de Dios viviendo en tu interior. Dile a alguien: tú lo vas a alabar o me quito del lado tuyo. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? A su nombre. Pensaban que Jacob se iba a morir siendo engañado, pero Dios tenía un plan. Dile a alguien: Dios tiene un plan contigo. Nunca te rindas.
Jacob, a pesar de ser engañado, nunca dejó de pastorear. ¿No se fijan esto? Lo engañaban y seguía pastoreando. Lo engañaban y seguía atendiendo a la oveja. Lo engañaba y seguía fiel, porque él sabía que pronto Dios tenía algo para él. Se mantuvo fiel y lleno de esperanza. No pierda la fe, no pierda la esperanza. No importa lo difícil que se vea, lo imposible, llama que esté. Ten fe que Dios tiene control y que al final de los días Él te dará la recompensa de tu fe y tu confianza en Él. Sigo paro. La situación de Jacob parecía que nada iba a cambiar. Parecía que todo iba a seguir igual. Pero de pronto, di conmigo, un día el hombre tuvo un sueño y se le apareció el ángel de Dios. Dios envió un ángel que le habló a Jacob en su sueño y le dijo: tú vas a prosperar, porque tú tienes la palabra que Dios dio. Dios te dijo: no te abandonaré ni te dejaré hasta que no haga en ti lo que yo dije que voy a hacer. Alguien tiene que decir: yo tengo una palabra. Dilo: yo tengo una promesa, me la dio el Espíritu Santo. Sigo paro. Cuando tienes una palabra de Dios, ninguna circunstancia podrá estancarte. Dile a alguien: cuando tiene la palabra de Dios, ninguna circunstancia podrá estancarte. Saldrá de la cárcel más oscura, saldrá del hoyo cenagoso más oscuro, saldrá de la circunstancia más difícil, porque la palabra de Dios está por encima de los reyes. Alábalo, está por encima de las leyes. Sigo paro. Dios envió ayuda. En medio de su confusión o la circunstancia adversa, Dios envió un ángel. Dios intervino en la vida de Jacob y le hizo justicia. Y hoy puedes estar experimentando engaños, burlas, inseguridad, incertidumbre, pero el mismo que ayudó a Jacob lo va a hacer contigo. Ante los momentos difíciles, ante los días oscuros, ante los obstáculos que Labán hacía contra él, él no permitió que lo incomprensible lo desanimara. Él no se rindió y como respuesta a su fe envió su ángel Dios y le ayudó y lo sacó a camino. Y este ángel no está muerto, es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen. Ese ángel está aquí, ese ángel está en la tierra. Hay ángeles de parte de Dios. Jacob no se rindió ante ninguna circunstancia adversa y difícil. La Biblia dice que en Peniel un ángel le dio un golpe tan fuerte que le quebró el muslo de arriba. Y aún así él dijo: yo no me voy a rendir ni siquiera ante los golpes. Yo quiero la bendición de Dios. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? No te rinda ante los golpes, no te rinda ante la burla, no te rinda ante las noticias, no te rinda ante las circunstancias. Tu Dios y tu fe vence al mundo entero. Tu Dios y tu fe es más grande que todo el mundo. Como Jacob, vas a entrar en circunstancias donde personas como Labán tratarán de burlarse, de engañarte, de menospreciarte, para que tú te agüites, para que tú te desanimes, para que tú pierdas fe, para que olvide de amnesia y olvide lo que Dios te dijo en Betel, para que crea
que tu verdad es tu circunstancia y no lo que Dios dijo. Satanás va a usar lo que sea para que deje de confiar en lo que Dios dijo que va a hacer. Satanás buscará prueba donde certifica que eres un derrotado. Buscará prueba donde dice que tú no puedes, que no tienes el papel adecuado. Pero eso solo habita en el ámbito natural. En el ámbito espiritual, este joven que usted ve aquí está sentado con Cristo en lugares celestiales. En el ámbito espiritual es otra historia. Yo te animo a que tengas fe. Yo te animo a que confíe en Dios. No es tu fin. Tu fin es cuando te rinde. No dejes que las deudas te hagan dudar de Dios. No permita que tus errores te hagan creer que Dios ya terminó contigo. Tú estás aquí, yo estoy aquí porque Dios está aquí. Y si tú estás sentado y yo te estoy predicando esta palabra, es porque Dios determinó que te levante y que crea que hay un nuevo inicio para tu vida. Sigo paro. Volviendo a la historia de David. David nunca perdió la esperanza. Piensa un minuto cómo estaba David. Su hijo lo quería matar. Buscó a todos los que odiaban a David y se unió con ellos. No había razón. Él no tenía que hacer eso. El rey estaba quebrantado. Se sentía herido en su interior, pero no permitió que la herida lo hiciera inconsciente de su Dios. Mantuvo la conciencia clara y el enfoque claro de que de Dios vendría su restauración. Sigo paro. Y él escribió un salmo de eso, y se lo voy a leer al final. La Biblia dice que mientras David tenía esperanza de que Dios lo devolvería al tabernáculo. Y cuando yo leí esto, coro, quiero que escuchen bien y ustedes oigan bien. La Biblia es una riqueza infinita. Cuando yo leí esto, yo comencé a llorar en ese avión, no podía parar. Yo creo que como David no ha habido nadie en la tierra. Nadie. Cuando está reunido a las afueras de Jerusalén, corriendo en el desierto, la Biblia dice lo siguiente: y aquí que también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca. Se llevó a los levitas, no lo dejó. Que llevaban el arca del pacto de Dios y asentaron el arca del pacto de Dios, a que la llevaban. Y subió Abiatar el sacerdote después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. No dejemos la presencia de Dios fuera de la ciudad. Porque aunque la presencia del diablo se metió en Absalón y en Itofer, yo voy a dejar la presencia de Dios ahí. Déjame el arca en Jerusalén. Y dice el verso: si yo hallare gracia delante de Jehová, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo también. Cuando yo leí esto, yo me quebré. Porque yo veo un rey que no está lamentando la pérdida del trono, ni de la corona, tampoco le interesa. Por eso yo difiero de muchos predicadores ambiciosos.
cuyo fin de ellos es el dinero y la fama. Este rey David, lo primero que hizo fue que se llevó la adoración, se llevó a los que cantaban. Y digo, yo estoy